Muy bien, vamos a empezar. Bienvenidos, Local Uno SEO, miembros. Estamos emocionados de estar de regreso hoy y mi nombre es Alan Miller y estoy con el nuevo Fondo Legal de Entrenamiento SEO Lo- Local Uno. Tenemos una serie de presentaciones que están disponibles para ustedes en inglés, español y en polaco. Si requieren de interpretación, vayan abajo de la pantalla donde pueden ver un globo y seleccionar polaco o español. Mientras que las personas están haciendo esto, voy a dejarles saber que todas las personas y nuestros invitados van a estar en silencio y fuera de la cámara. Gracias por estar con nosotros y ojalá lo encuentren de interés. La presentación se está grabando y creo sin más espera. Si tienen preguntas o curiosidades entre esta presentación, les pedimos que lo pongan en el chat, lo pueden poner en cualquier lenguaje en el cual se estén cómodos. Y si tenemos tiempo al final de la presentación, vamos a contestar algunas preguntas y después vamos a hacer seguimiento con nosotros con ustedes en una llamada para contestar sus preguntas. Hoy estamos hablando sobre la ley familiar y relaciones domésticas. Antes de comenzar, quiero ser clara que el entrenamiento de fondos legal, como nuevo fondo legal, solamente cubre tres tipos de servicios: inmigración, bienes raíces y planificación de bienes. Entonces, estos son apoyos y mientras que no ahorita podemos apoyar ciertos servicios, queremos que tengan información y una lista de personas quienes pueden contactar si quieren consultar a ustedes con ellos. El fondo, si ustedes llaman al fondo y son miembros, les podemos dar una lista de información para que ustedes tengan un abogado. Tenemos abogados en inglés, español, polaco y en variedades otros lenguajes. Ahora, para comenzar la sesión de información, tenemos aquí la abogada hoy, es Jessica Bell de Bell Advocate. Jessica es local a Chicago, ha estado en la comunidad del sur de Chicago y una abogada desde el año 2017. Recientemente ha decidido enfocar su práctica en relaciones domésticas, planificación de bienes raíces y eh, ser tutor o guardián. Antes de esto también hacía decisiones éticas en la ley. Entonces estamos emocionados de tener Jessica aquí con nosotros. No solamente trae una cantidad de información legal, pero también es una miembro comunitaria entre la área de Chicago. Estamos emocionados de que ella esté con nosotros hoy. Voy a dejar de hablar y voy a compartir mi pantalla. Voy a y ir con Jessica. Hola, y mientras que se está compartiendo la pantalla, de nuevo soy Jessica Bell y soy un practicante solitario, entonces soy una abogada quien trabaja por sí misma y sí practico relaciones domésticas. Una de las primeras cosas que vamos a hablar es qué significa esto, qué son relaciones domésticas. Y no voy a leer solamente de la presentación que tenemos preparadas, ah, para no nos va a faltar nada. Entonces vamos a hablar sobre qué significa. Las relaciones domésticas es una categoría en general que la Corte usa para definir cualquier cosa que lidia con niños y el parentesco de esos padres, de esos niños o divorcios. Y quiero ser muy específicamente lo que no incluye. Vamos a decir que nunca se habían casado con su compañero, pero ustedes son dueños de una casa juntos. Esto no es algo que la Corte de Relaciones Domésticas puede lidiar, porque esto no cae bajo ese casamiento o los niños en esas categorías de hijos o casamiento.
Entonces, si quieren ver sobre una cierre o venta de la casa, ustedes tendrían que ir a una diferente división en de división como Chancery. Tampoco hacemos algo que se llama guardianes, eh, que eso tampoco cae bajo las relaciones domésticas. Esto es algo que si ustedes están cuidando a su sobrino o a un miembro que está deshabilitado, o a lo mejor su mamá tiene demencia, o su hermano tiene cerebral palsy. Eh, entonces, este tipo de cosas son casos de guardián, de guardianes, entonces esto no cae bajo las relaciones domésticas. Entonces, vamos a hablar sobre lo que sí cae bajo un caso de relaciones domésticas. Por ejemplo, es una disolución de un casamiento o una unión civil o una separación. También incluye en validez de un casamiento. Entonces, vamos a entrar un poco más a esto más adelante, pero que un casamiento sea válido. Entonces, esto también cae bajo las relaciones domésticas. En ciertos casos, órdenes de protección también podrían ser incluidas bajo esto. Hay una corte separada de violencia doméstica, pero si la persona que están recibiendo una orden de protección es un esposo o es el padre de sus hijos, ustedes pueden tener estos dos casos conectados. Entonces vamos a hablar que tienen un divorcio aquí y en medio de ello y necesitaron una orden de protección. Entonces lo que harían, le dijeran a esta corte que hay un divorcio pendiente y esto dejaría que estos casos sean interlazados. ¿Qué más? También es parentesco, o lo que le llamamos también exámenes de ADN. Entonces, si ustedes son el padre, no estaban no estaban casados, no firmó el certificado de nacimiento y necesitan proceder con un examen de ADN. Entonces, esto cae bajo, para determinar el parentesco, esto cae bajo las relaciones domésticas, para determinar la responsabilidad para estos niños. Entonces, no usamos esta palabra de custodia legalmente, pero la voy a usar ahorita porque sabemos lo que significa esto. En la ley se llama una alocación de responsabilidades de parentesco o tiempo de parentesco. Esto cae bajo las relaciones domésticas, sobre quién va a hacer las decisiones sobre el niño en sus decisiones médicas o en dónde van a la escuela y también cuánto tiempo van a pasar con cada padre. Esto cae bajo las relaciones domésticas. Y finalmente, apoyo de hijos. Apoyo de hijos cae bajo las relaciones domésticas y finalmente es las visitaciones de tercer partido, que es un poco complejo, pero es esencialmente los derechos de un abuelo en este tipo de casos. Entonces, si ustedes son un abuelo y ustedes quieren ver a su nieto y no se les está permitiendo ver a su nieto, esto es algo que también pueden peticionar dentro de relaciones domésticas. Entonces, la corte cubre todas estas categorías y cualquier cosa en el futuro que lidia con estas categorías. Entonces, si ustedes tienen un acuerdo que ya existe y necesitan regresar a corte a enforzarlo o a cambiarlo, no harían algo diferente de una regresarían y usar el mismo número de caso para lidiar con cualquier modificación o enforzamiento de esto. Antes de proceder, Jessica, ¿estás viendo la presentación? Entonces, esta es una pregunta común y a lo mejor por lo cual ustedes están aquí. Estamos muy conscientes que las cortes pueden costar mucho dinero y puede ser muy estresante
y muy consumir mucho tiempo. Entonces, una pregunta común es si podemos eh, eh, pasar todo esto, repasar todo esto y hacer un acuerdo fuera de la corte o tener algún acuerdo que nosotros ya tenemos. La respuesta simple es sí, pero esto carga sus propios riesgos. Para un divorcio, si ustedes estaban casados, no hay ninguna manera legal para obtener divorcio sin hacer un caso de corte. No quiere decir que este caso tiene que ser estreno y largo, pero ustedes tienen que hacer un caso de corte que tiene que ser estar en el récord que ustedes se van a divorciar y que esto tiene que ser aprobado por un juez y que hay ciertas cosas que cambiarán en el futuro con una declaración de divorcio. Si ustedes están a un acuerdo y no quieren que eso sea un proceso alargado y no hay, ustedes pueden acercarse a la corte desde un principio y dejarles saber, ya tenemos un acuerdo de lo que queremos hacer y nada más necesitamos que ustedes lo aprueben o lo revisen. Esto es algo que se les permite hacer. ¿Y qué papeleo o documentación se requiere? Hay sistemas en lugar donde pueden averiguar exactamente qué documentos requieren, pero no pueden divorciarse sin un caso de corte. Entonces, ¿qué tal si están lidiando con problemas de niños? Si hay maneras de poder lidiar algunos de estos casos de niños sin un caso de corte. Uno de ellos es la paternidad. Si el niño no firmó este certificado desde un principio y no hay ningún comprobante que él es el papá y ustedes necesitan hacer un examen de ADN independientemente con un kit privado. Entonces, pueden agregar esto a la acta de nacimiento. Entonces, pueden hacer este formato que es un reconocimiento de paternidad voluntario, que es gratuito, lo pueden buscar en Google y bajarlo. No necesitan un abogado para este formato, tiene que estar firmado, tiene que estar atestiguado y tiene que ser notarizado. Y pueden ir con su banco o un intercambio de, eh, de dinero y poder firmar ambos padres esto y lo mandan a, pueden mandar a la capital de Springfield y pueden obtener algo de regreso que dice, bueno, y pueden reconocer la paternidad, ir a la Secretaría del Estado y obtener un certificado. Y cuando se trata de tiempo de parentesco, esto se complica un poco más. Entonces, la respuesta en corto es si pueden tener un acuerdo sobre estas cosas y ustedes no tienen que venir a la corte, pero el riesgo es que no es legalmente enforzable, es algo fuera, un contrato fuera privado. Entonces vamos a decir que el acuerdo es para que el papá recoja el niño cada martes y un día deja de hacerlo. Aunque ustedes tengan un acuerdo firmado o fue un arreglo de largo plazo, no hay manera de que ninguno de los 2 puedan enforzar esto que ocurra sin una orden de la corte. Entonces, lo que encuentro es que a veces los padres quienes no quieren participar en el proceso de corte harán algo que se llama mediación. La mediación es de tercer partido, a veces es un abogado, un trabajador social o a personas quien regularmente están entrenadas como mediadoras. Ellos no trabajan para ninguno de los dos. Su trabajo es ser un área neutral y ustedes dos vienen con sus problemas y tratan de negociar a un punto en medio. Hay padres que tienen un acuerdo usando este mediador y pueden potencialmente ir toda la vida de sus hijos como menor
bajo de 18 años usando este acuerdo. Pero de nuevo, esto no es enforzable, así que si hay algo que ustedes quieren que tenga más diente, entonces yo les recomendaría que ustedes hagan, que sería necesario que ustedes vayan a la corte. Entonces, la siguiente, ¿qué tal si mediación no funciona y ustedes sienten que tienen que hacerlo? Entonces, ambos partidos pueden hacer una petición. Y en mi opinión, y otras personas a lo mejor no están de acuerdo, pero en mi opinión no hay muchos beneficios a ser la primera persona de peticionar. Ambos tienen los iguales, lo que el resultado es bajo la ley. La diferencia es entre si ustedes hacen el caso o la otra persona hace el caso, es a veces la habilidad de poder empezar la historia y la escena de lo que está ocurriendo. Entonces, pueden manejar, eh, su propia ansiedad como parte del proceso. Cualquiera de los partidos pueden hacer este papeleo. La esposa, el esposo, cualquier persona puede hacerlo, pero cualquier partido lo puede hacer, documentación. Entonces, en estos casos de divorcio, la regulación es que cada 6 meses puedan hacer esto antes de hacer el divorcio. Entonces, esto es cuando ya no hay opción de reconciliación, entonces vamos a proceder con esto. Algo que ocurre mucho a veces es que no estamos separados y esto a veces solamente es el problema financiero. A veces ninguno puede eh, salirse del hogar, pero no están funcionando como una pareja casada. También pueden hacer un divorcio en estas situaciones. Entonces también pueden hacer cosas sobre los problemas de niños. Sí es más complejo ya que todavía están compartiendo gastos y responsabilidades, pero ya, aunque aún estén viviendo juntos, no quiere decir que no se les permita hacer un divorcio. Invalidación circulando a esto. Esto es muy raro y esto ocurre cuando hay algo cuando el casamiento no es legal. Entonces, a lo mejor no eran ellos, era fraude, era diferente nombre, o estaban bajos de edad, o estaban incapacitados, estaban borrachos, o tenían demencia, o tenían a su abuela de 98 años que se casó con uno de 50. Esto es algo donde podemos invalidar el casamiento. Entonces, casos de parentesco es cuando no hay un acuerdo de casamiento y tienen que tener un examen de paternidad y ser legalmente reconocidos y tener una petición de custodia para determinar quién hace las decisiones en cuál determinado tiempo que tendrán con el niño. La corte le importa cuatro cosas cuando se trata de hacer decisiones: escuela, religión y actividades extracurriculares. Que la corte va a pedir si mamá y papá van a hacer estas decisiones juntos o si un padre va a hacer las decisiones y si ellos van a repartirla. Y la corte no le importa cómo ustedes lo hagan, mientras que tenga sentido para la familia y el niño. Entonces puede ser que mamá es una doctora y papá es una
maestro. Entonces decidimos que mamá va a tener va a hacer las decisiones médicas y papá va a hacer las de escuela y las religiones extracurriculares la haremos juntos. En la manera en que ustedes recuerden esto, está bien con que tenga sentido para el niño. También con el tiempo. Hay muchos diferentes tipos de alocaciones de tiempo y arreglos de tiempo que pueden hacer. La más común es de cada otro fin de semana, pero no tiene que ser esto. Si sus agendas son diferentes, si sus días de descanso son martes y jueves, pueden preguntar para que esa sea la agenda. Entonces, mientras que esto tenga sentido para la familia y no lastime al niño, ustedes pueden ofrecer cualquiera de estas opciones, de cualquier de esta manera. Entonces, vamos a hablar de cómo hacemos esto ocurrir. Entonces, esto lo podemos hacer rápidamente porque es quién, cómo y por qué. Entonces, hay diferentes tipos de cortes. Creo que ustedes han escuchado la Corte Suprema de Apelaciones y luego están a las cortes de nivel circuito. Todas las domésticas ocurren en un nivel de circuito del Estado. Esto quiere decir que en la ley de Illinois, esto es lo que va a ser el plano de lo que va a ocurrir en este caso. Donde ustedes hagan su caso, dependiendo la corte o donde su caso ocurrirá, depende de donde ustedes están, donde la otra persona está o donde los hijos están. Entonces, esto es un problema de jurisdicción. Entonces, no tuviera ningún sentido si ambos ustedes viven en Chicago, pero su caso está ocurriendo en una corte en Skokie o Des Plaines. Y de nuevo, que no tuviera sentido si ustedes vivieran en Peoria y el caso esté ocurriendo aquí. Entonces, cuando están pensando sobre dónde hacer su documentación, piensen sobre eso. Y ese es un nivel de condado. En Cook County, que es donde se encuentra Chicago, también incluye algunos suburbios. Entonces, si hay una casa de corte en Skokie, si hay una casa de corte en Bridgeview y en Markham, pero esto aún sigue siendo parte de la jurisdicción de la eh, sombrilla de Cook County. Y a lo mejor ustedes nada más hacen su documentación en Markham porque ustedes viven en los suburbios del sur dentro de Cook County, del condado de Cook. Esto siendo dicho, estos son los suburbios, entonces si ustedes viven cerca a Skokie o los niños viven en la corte de Skokie bajo este condado. Pueden hacer sus documentos en línea. Hay un sistema para hacerlo electrónicamente, así que no tienen que físicamente ir a la corte para hacer sus documentaciones. Pueden físicamente ir a la corte a hablar con el juez. Entonces, todo esto depende de qué corte y qué juez. Los jueces a veces hacen sus propias reglas para su propia corte. Así que si ustedes tengan que hacer Zoom para su caso o tienen que ir físicamente. Y esto depende del juez o de la corte y el tiempo. Si ustedes deciden ser su propio abogado y no contratar a un abogado, ustedes serán responsables de ir a cada uno de estos cortes. Pero si ustedes tienen un abogado, es nuestro trabajo estar presente por ustedes. Entonces no tienen que estar en cada cita de corte, al menos de que específicamente se les pida hacerlo. Entonces eso es uno de los beneficios de tener a un abogado. Esa es una delineación de cómo se vería
esto si deciden no contratar a un abogado. Entonces, cualquier caso que ustedes estén haciendo, van a tener que averiguar cómo hacer los documentos y pueden poner esto en persona o electrónicamente. Y después de esto tienen que dejarle saber a la otra persona que esto está ocurriendo. Así que los casos no ocurren sin notificación. Entonces se pueden divorciar sin dejarle saber a la otra persona. Entonces tienen que mandarles eh, un aviso para dejarles saber que los están llevando a corte, así sea por parte de un sheriff o de una persona, investigador privado. No puede ser nada más un correo electrónico o por correo regular, porque tiene que haber algún comprobante de que ellos reciben esa documentación. Entonces, cuando vemos esto, tenemos 30 días de responder y dejarle a la corte que tienen 30 días para proceder. Entonces, después de esto hay un poco de espera. Entonces, después ustedes se les asignará una corte o un juez y habrá algunas cosas que a lo mejor tendrán que hacer dependiendo de su caso, intercambiar documentación cuando los niños están involucrados, si hay una clase de padres en compañería. Todo esto tiene que estar hecho antes de que empiece el caso, antes de que ya entren con este acuerdo desde un principio. Si ustedes no se están llevando y no están obteniendo están en algún peligro. Esto se empieza a hacer un poco hostil. Pueden empezar a moverse hacia eh, la corte y descubren esto es un poco intimidante para los abogados también porque es demasiado y es toda la documentación que les da las respuestas que van a hacer con las personas. Si ustedes quieren una copia de su pensión, si quieren eh, eh, cosas del banco y están pidiendo sobre diferentes cosas. El proceso de descubrimiento es donde ocurre esto y hay ciertas cosas que tienen que pedir y dar esta información. Y últimamente ustedes no pueden hacer un acuerdo, se les va a hacer un caso y es como esto va a trabajar para ir a la corte. Ay, entonces, esto es un poco difícil para hacerlo disponible para ustedes y para las personas quienes no tienen abogados. Entonces, las cortes y los sitios web y otros sitios web que les pueden ayudar a encontrar la documentación y llenarla. Entonces, los pros y los contras. Ya hemos hablado sobre esto y honestamente el beneficio más grande de tener un abogado es que ya saben lo que está ocurriendo y saben el procedimiento. Y es interesante que tienen intérpretes aquí, ya que yo muchas veces describo a los abogados como intérpretes y traductores. Entonces, es mi trabajo de tomar estas legalidades y leyes y traducir esto al lenguaje general para mis clientes y tomar lo que mi cliente me está diciendo que ellos quieren y necesitan y poner esto a legalidades para cambiarla. Entonces, este es mi trabajo. Entonces, también lidiar con la documentación y llegar a esta corte es mi trabajo. Entonces, esto es la positiva. El contra es que hay un tercer partido en su negocio y ustedes a lo mejor no quieren esto y esto puede ser caro, puede ser un proceso alargado y a veces desafortunadamente a lo mejor podemos hacerlo más complicado eh, si ustedes no están alineados y comunicándose correctamente con lo que necesitan. Entonces yo entraría hacia agarrar un abogado. Sí, pero eso no quiere decir que ustedes tienen que ir a completos. Entonces este es el propósito de esto. Entonces, ¿qué tipo de representaciones podrían obtener? Si ustedes están en verdadmente alineados,
hay una foto muy pequeña de lo que se llama la representación en junto, que quiere decir que ustedes y la otra persona pueden obtener el mismo abogado y compartir este costo y pueden empezar a contratar a este abogado para obtener esta documentación y este proceso. Así que esto requiere unidad perfecta y opiniones en lo que ustedes quieren, porque si en algún punto de tiempo ustedes empiezan a cambiar en lo que quieren que ocurra, este abogado tiene que quitarse. Entonces, esto es parte de esta área ética. Un abogado no puede representar, o sea, representar dos diferentes personas si no están de acuerdo, porque yo no puedo servir ni uno ni el otro. Entonces, yo me tengo que ir. Entonces también hay representación área limitada. Entonces esto quiere decir que ustedes pueden contratar algunos abogados, contratan estos servicios a la carta. Así que quiere decir que a lo mejor no tienen el dinero para contratar a un abogado para hacer el caso entero desde un principio a fin, o a lo mejor se sienten cómodos haciendo el documento de inicial y la negación ustedes mismos, pero después sienten que esto sí está complicado, entonces, y no saben cómo hacer el descubrimiento que dije anteriormente, este de intercambio de documentación. Ustedes pueden contratar a un abogado para hacer esta parte, para esta parte y venir a esta área. Entonces, a lo mejor ustedes pueden averiguar estas problemáticas familiares o la pensión o los problemas de dinero es más complicada. Ustedes pueden contratarlos solamente para lidiar con estas áreas y esto a veces nos guarda algo de dinero. Entonces, hay un abogado que se puede contratar solamente para el niño. Entonces, a veces ellos deciden hacer esto, entonces no tienen un abogado para ellos mismos, pero le piden a la corte que asignen un guardián lite o que es un representativo del niño. A veces ellos pueden ser asignados gratuitamente. Esto es raro, pero hay una lista de abogados que están calificados para hacerlo y también hay eh, eh, abogados privados y también del gobierno que pueden representar al niño. Entonces, si el dinero es un reto, entonces pueden hacer un abogado para el niño y representarse ustedes mismos. Y si hacen esto, es muy importante que ustedes entiendan de que aunque ustedes están pagando a este abogado, él no trabaja para ustedes, él no tiene que hacer lo que ustedes digan. Su trabajo de él es representar el interés del niño. El riesgo que toman aquí es que pueden pagar por un, la representación de un niño que no está de acuerdo con lo que usted quiere. Entonces, esto es un riesgo aquí. Y también está la representación completa donde pueden contratar un abogado. Ya sé que casi llegamos a tiempo, entonces vamos a seguir. Esta es nada más una continuación, entonces ya casi acabamos. Estos son algunos de los factores del por qué puede ser muy complicado y su divorcio y sus problemas pueden ser simples en un principio. Es muy fácil de poder que estos casos tomen esta área dura, una línea grande. Entonces las cosas pueden cambiar si quieren apoyo de esposo para pagos de la familia. Si hay aspectos de la familia, si viven en diferentes condados y diferentes ciudades o estados, si tienen otra agenda de trabajo, ustedes trabajan una turno en la noche y va a ser más difícil tener esos turnos en la noche si están empleados por sí mismos. Eso es algo grande cuando reciben divorcio y cómo calculan el dinero y lo que hay. Entonces, todas estas cosas son razones por las cuales las personas pueden contratar a abogados y también podría ser una razón por la cual ustedes necesiten proceder con esta representación limitada, porque todo lo demás es muy simple. Entonces, pueden llegar a muchas de estas cosas. Entonces, finalmente pueden hacer este problema de relaciones domésticas absolutamente.
Entonces, si ustedes tienen un abogado para este caso de familia, ustedes pueden alogar todo el juicio por ustedes mismos, pero es importante notar que si lo hacen, ustedes están atados a las mismas reglas que el abogado está atado. Así que si se les da 14 días para hacer algo, su respuesta a la corte no puede ser, no soy una ley y todo esto fue confuso. Entonces son los mismos estándares si ustedes son un abogado o no, si deciden abogar por sí mismos en la corte. Entonces hay diferentes reglas cuando empiezan a especificar las cosas. El estado tiene reglas, la corte, el condado tiene sus reglas y el juez tiene sus propias eh, reglas. Entonces tengo un juez que solamente le gusta hacer fax y tenemos que lidiarlo porque el juez hace las decisiones para su corte. Entonces, hay diferentes tipos de casos, entonces yo les recomiendo que ustedes consideren esto cuando lidiando con sus problemas de ley familiar. Jessica, esto fue maravilloso. Eh, eh, rompiste toda esta ley compleja a mucha información muy accesible. Muchas gracias. De nuevo, como habíamos dicho en un principio, hay algunos abogados que podemos dar su información de contacto si estamos buscando esta área limitada de acuerdos. O representación. Ahorita el fondo, pues ya dado a la complejidad y el tiempo que esto toma, es un nuevo fondo. Ahorita no estamos cubriendo estos servicios de ley de familia. Apreciamos mucho el tiempo y la experiencia. Una cosa que quiero agregar, la corta de Cook County sí puede dar traductores en corte por gratuitamente. Entonces quiero notarles, si deciden de ser su propio abogado, pero el lenguaje sigue siendo un problema, ustedes pueden requerir un intérprete de español, polaco o cualquier otro lenguaje. El español y polaco es fácil para que puedan encontrar. Si hay un lenguaje diferente, es importante contactar a la corte antes de su cita para que ellos puedan encontrar a alguien que pueda interpretar. De mucha ayuda, gracias. Entonces, si les interesa conectar con un abogado, incluyendo a Jessica, el número de llamar es 3112-233-8794. De nuevo, esto. Entonces, vamos a dejar de compartir esta pantalla y dejarles saber a todos, gracias por estar aquí, gracias Jessica por esta información y su tiempo y por traernos esto. Y ojalá ustedes todos tengan un maravilloso día.